Gloria, Señor, quiero ver tu gloria. Eso es, iglesia, alaba al Señor, adora su nombre. Aleluya, Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Dios te bendiga, amada iglesia. Puedes tomar tu asiento. Qué hermoso es, ¿no?, venir a la casa de Dios. Este sábado y este domingo se extrañó tanto. Yo extrañé. ¿Ustedes extrañaron este sábado y domingo? Parecía interminable. Sábado y domingo con otras actividades, pero la iglesia es el corazón de Dios. La iglesia es el corazón de Jesús. Es donde latimos, donde está viva su iglesia. Por eso es hermoso venir a la casa de Dios, ¿no? Hay un pasaje de las Escrituras que dice que habitan los hermanos en armonía, ¿no? Nosotros somos una armonía, tocamos un instrumento. Cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos a su casa, Dios se deleita. Creo que los ángeles miran desde los cielos cuando nosotros venimos con ese corazón en búsqueda, porque venimos a buscar de Dios, venimos a buscar la paz, venimos a deleitarnos en su palabra, venimos a deleitarnos en la adoración. Y es tan importante que tengamos esa necesidad en nuestros corazones, porque eso marca el rumbo y el destino de nuestras vidas. Eso marca el rumbo y el destino de nuestras vidas porque Jesús está acá. Él se está paseando. Del momento que nosotros venimos, Jesús se pasea y sabe cuál es tu necesidad. Sabes que tal vez has venido con cargas, sabes que has venido con problemas, enfermedades, pero el poder de Dios ya está sanando tu vida, ya está restaurando tu corazón, ya está abriendo una puerta para que vos puedas salir de cualquiera sea tu dificultad. Amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Fuerte, fuerte. Fuerte para Él. No te contengas. Hoy quiero compartir una palabra porque estamos en el mes de la salvación, que hablamos del rescate que Jesús hizo por nuestras vidas. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¡Wow! Tenga vida eterna. Tremendo, ¿no? Qué poderoso, ¿no? Jesús vino a la tierra en rescate por tu alma, porque el pecado nos separaba de Dios y estábamos completamente perdidos en este lodo miserable de pecado que nos arrastraba a las profundidades del infierno. Pero Cristo vino, le arrebató las llaves del abismo a Lucifer y nos otorgó vida eterna a cada uno de nosotros. Es tremendo la palabra cuando se describe con esa magnitud. Quiero que nuestros corazones sean conmovidos por ese mensaje que Jesús hizo cuando vino al plano terrenal. Vino, se humilló a sí mismo, dejó su reino, tomó forma humana, vino como un bebé. Era el creador del cielo y de la tierra, vino como un bebé, se dejó cuidar. Y recién a los 30 años inicia su ministerio y comenzó a marcar el rumbo de nuestras vidas hasta estos tiempos. Ya pasaron 2021 años de la muerte y resurrección de Jesucristo hasta nuestros días. Es tremendo saber que Jesús vino en rescate por vos, vino en rescate por vos, vino en rescate por vos, para darte la oportunidad de que tengas vida, vida eterna y vida en abundancia. ¿Amén? Dice así, le puse un título al mensaje de hoy. Pero antes de decirle el título, quiero decirles algo. Yo creo que la salvación no se pierde. Esa es mi creencia. Yo creo que la salvación no se pierde. Del momento que vos recibís a Jesús en tu corazón, cuando vos tenés una experiencia personal con Cristo, no te podés perder, no podés dejar a Jesús. Es algo que no te lo podés equivocarte, podés pecar, pero no podés dejar a Jesús. Porque Jesús transforma la vida por completo, porque te hace nacer de nuevo. Dicho esto, quiero darles el título. Iluminados, pero no salvos. Iluminados, pero no salvos. Ese es el título del mensaje. Vamos a introducirnos en la palabra para poder fundamentar lo que estoy diciendo. Dice así Romanos 6:1, en la versión NBI. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? El 2, de ninguna manera.
nosotros los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en pecado? Es imposible, es una pregunta. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Roma estas palabras, les dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? Pregunta él, Pablo. Da por entendido la respuesta que no, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Es imposible vivir en el pecado porque ya estamos siendo iluminados, ya se nos reveló la verdad. Y sabemos lo que, antes sabíamos lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero ahora sabemos cuáles son las consecuencias. Subimos de nivel en el conocimiento. Romanos 6:6 dice esto en la NBI. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiramos siendo esclavos del pecado. A ver, nuestra naturaleza pecaminosa fue crucificada con Cristo. Fue crucificada con Cristo. De momento que nosotros hacemos que nuestra naturaleza pecaminosa ya no tenga poder en nosotros porque murió. Entonces no podemos persistir en el pecado. Y la gracia es un regalo de Dios. Es un regalo. Segunda de Pedro 2:20 al 22, la NBI. Los voy a pasear un poquito por la Biblia. Porque es un mensaje muy rico, es más que nada una enseñanza lo que quiero compartir con ustedes. Para que podamos entender algunos conceptos, por qué suceden cosas a veces, ¿no? Dice así, si habiendo escapado, a ver si está ahí, segunda de Pedro 2:20 al 22. Dice así, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio, el 21. Más le hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haberlo conocido, el santo mandamiento que se les dio, el 22. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se revuelca nuevamente en el lodo. Eso es lo que dice el proverbio. Fuerte esta palabra. Pedro escribe esta carta, es un fragmento de la carta. Dice, conocieron, pero nunca aceptaron a Jesús, porque no cambiaron su naturaleza. Por eso el proverbio dice claramente que el perro vuelve a su vómito. Seguía siendo perro. Y la puerca lavada se vuelve a revolcar en el lodo. No había cambiado su naturaleza. Seguía siendo perro y seguía siendo puerca. Por lo tanto, se comportaba de la misma manera. Parecía ser cristiano, parecía, pero no lo era. Fíjense en una cosa, nosotros cuando comenzamos a ser iluminados por la palabra de Dios, empezamos a estar en el camino de la salvación, comenzamos a caminar en la salvación. Pero hay una diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Personas reformadas, pero no regeneradas. Presten atención a estas palabras. Personas reformadas, pero no regeneradas. No es lo mismo arreglar o reparar algo que reformar o regenerar algo. Por ejemplo, ¿qué significa reformado? En el diccionario dice que reformado, la etimología de la palabra significa volver a dar forma. Es decir, hagamos un ejemplo práctico. En una casa sacaste una puerta y pusiste una ventana. Tenías una habitación, le agregaste 2 habitaciones más. Sigue siendo la misma casa con modificaciones, pero sigue siendo la misma casa. ¿Me explico? ¿Por qué? Cuando vos ves que hay una necesidad en tu vida, te encontrás con la luz de la palabra de Dios que se te ilumina, se te abre el entendimiento. Entonces vas haciendo reformas en tu vida. Y vos decís, esto estaba mal, acá me falta aquello. Esto lo tengo que cambiar, acá no va una puerta, va una ventana. Acá tengo una sola habitación, tengo que agregar 2. Entonces vas, ¿qué haciendo? Reformando. Pero ¿qué sucede? La palabra regenerar, ¿qué significa regenerar? Producir de nuevo una cosa que se había destruido. ¡Wow!
Está hablando que ya la casa está ahí, tomando el mismo ejemplo de la casa, la derribás y haces una casa nueva, ya diferente, con una circulación distinta, una fachada diferente, con todas las formas y modificaciones distintas. Entonces ahí está la diferencia. ¿Qué nos pide el Señor a nosotros? ¿Que nos reformemos o nos regeneremos? Que nos regeneremos, exactamente, tenemos que regenerarnos. Por eso la palabra de Dios dice, haced morir lo terrenal en vosotros, hacer morir. ¿Vieron que a un muerto qué le pasa? Vos te le acercás al muerto y decís, sos feo. ¿Qué hace el muerto? ¿Qué me decís? Sos un cobarde, dale, levantate, vení, vamos a pelear. ¿Reacciona el muerto? Porque está muerto. La palabra de Dios siempre nos enseña a morir a la vieja naturaleza, vestirnos del nuevo hombre, nos enseña que las cosas viejas pasan. Quiere que destruyamos el pasado y comenzamos una vida nueva. Por eso habla de nacer de nuevo. Habla de un nuevo nacimiento. Y les voy a explicar bíblicamente porque dicen, pero ¿cómo sostenemos esto? Hay antecedentes bíblicos de personas que habían aparentado ser cristianos y no lo eran, sí. Judas Iscariote, sin ir más lejos, Judas. Judas fue uno de ellos. Pero antes de entrar en la vida de Judas, vamos a ir a la vida de Demas, que era un discípulo de Pablo. Pablo le escribe a Timoteo una carta, en un fragmento de la carta, le dice esto, Pablo, a Timoteo, que era su discípulo. Le dice, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Es decir, Demas era un discípulo de Pablo, pero lo abandonó, se fue. ¿Por amor a qué? Al mundo. ¿Cómo puede ser que habiendo gustado de la palabra se apartó? ¿Cómo pudo haber pasado? Segunda de Pedro 2:20 dice así, si habiendo escapado de la contaminación del mundo, segunda de Pedro 2:20, si habiendo escapado de la contaminación del mundo y por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio, dice la palabra. Ejemplo, ¿dónde lo vemos? En el sembrador. Cuando Jesús hace la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar, ¿se acuerda? Que dice que habla de 4 tipos de terrenos. El terreno, la semilla que cae sobre la tierra, la semilla que cae entre espinos, la semilla que cae entre las piedras y la semilla que cae en buena tierra. Entonces está dando 4 características, 4 personalidades donde puede caer la palabra de Dios. La que cayó en el camino, vino las aves del cielo y se la arrebató así nomás, no le importó, dejó pasar la oportunidad, no recibió el mensaje de Jesucristo, ni siquiera le interesó. Pero estas personas habían recibido, en realidad estas personas han recibido el conocimiento del Evangelio de Cristo, pero no habían experimentado el nuevo nacimiento. Vamos a ver Lucas 8:13 hablando de este fragmento de la parábola. Dice esto, los de sobre las piedras son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan y se pierden. No han sido regenerados espiritualmente, habían sido reformados moralmente y veían que estaba mal algo, pero no hacían morir toda su vida. No eran regenerados espiritualmente, tenían que regenerarse espiritualmente. Judas Iscariote, que recién mencionábamos, el cuadro perfecto de un hombre que no había sido regenerado. Judas recibió el conocimiento directo de Jesús. Judas caminó con Jesús 3 años de ministerio. Judas vio a Jesús predicar, vio a Jesús sanar enfermos, vio a Jesús resucitar muertos, vio a Jesús levantar paralíticos, vio a Jesús sanar a ciegos. Judas estaba ahí al lado de Jesús, era discípulo de Jesús. Pero no había permitido que el Espíritu Santo produjese el cambio en su naturaleza. Por eso se robaba las ofrendas.
Por eso siempre cuando alguien venía a ofrecer algo, vino una mujer que lavó los pies del maestro rompiendo un frasco de alabastro y dijo, con la plata que se tiró en los pies del maestro, podría haberse alimentado a los hombres, a muchas personas. Fíjense en qué hipocresía en su corazón. Fíjense, no, uy, pero con el dinero que se gastó ahí se podía haber hecho tal cosa. ¿No le suena algo muy cotidiano cuando alguien hace, uy, mirá lo que ofrenda, mirá lo que diezma, mirá lo que hace? Uno lo hace porque de corazón, porque siente hacerlo. Fíjense en esto, Mateo 26, 24, a la verdad el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Esto lo habla Mateo, uno de los discípulos de Jesús, contando de que cuando Jesús venía había sido anunciado en la profecía de los profetas de la antigüedad. Y Jesús sabía que venía con el propósito de morir en la cruz del Calvario en rescate por todos nosotros. Él sabía cuál era la intención. Jesús sabía que tenía que morir. Pero ¿qué sucede? Decía, ay de aquel que traicione al Maestro. Ay. Cuando una persona no tiene al Espíritu Santo en su vida, será presa fácil de los falsos maestros, de las falsas profecías, será presa fácil. Lucas 9, 62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ninguno que pone la mano en el arado mira hacia atrás. ¿Por qué? Porque antes eran tirados con los bueyes, si vos mirabas para atrás te iba para el costado. ¿Me explico? Tenías que tener la mirada firme y sosteniendo firme el arado, porque los bueyes iban hacia adelante. Y vos no podías hacer esto, porque ven, al girar la cabeza se mueve. Era imposible hacer ese movimiento, ¿se entiende? Entonces es importante que nosotros entendamos que cuando muchas personas han sido iluminadas, y vos decís, pero ¿por qué se fue al mundo? ¿Por qué se perdió? Si fue iluminado. ¿Por qué? Porque no aceptaron a Cristo verdaderamente en sus corazones. Nosotros tenemos que alimentar nuestro conocimiento, sí, pero tenemos que acompañarlo con la acción de eso. Porque cuando el Espíritu Santo está en tu vida, se transforma toda tu vida. Vos no podés pecar porque no te nace naturalmente. Te nace naturalmente hacer el bien. Alguien te está haciendo mal y vos te nace hacer el bien. No podés evitarlo. Alguien te critica y vos seguís diciendo, pobre persona, ¿por qué, Señor, ayúdalo? No podés hacerlo porque es tu naturaleza. Porque moriste a la vieja vida, entonces hay algo adentro tuyo que es el Espíritu Santo de Dios que no te permite pecar. No te permite pecar. Hay algo que vos decís, no puedo hacer esto. Eso no corresponde hacerlo. Porque es el Espíritu Santo el que te guía hacia la verdad. Es el Espíritu Santo el que transforma por completo tu vida. Es el Espíritu Santo el que toma el control de tu vida por completo. Debemos recordar que cuando Pedro escribió esta carta, ¿no?, en Asia, las iglesias de Asia, porque se lo escribió a la iglesia de Asia, había un movimiento que se habían introducido falsos maestros, falsos profetas dentro de la iglesia, ¿no? Y querían confundir. Y hoy vemos los movimientos ideológicos. ¿Vieron que en las escuelas a nuestros hijos le enseñan ideología? Mi señora me corrigió, desde el jardín. En el jardín, la primaria, el secundario, la universidad, todo ideología. Pensamientos de hombres, formas de comportamiento. Esto es así, lo tenemos que hacer. Inclusive hasta el lenguaje quieren hacernos cambiar dentro de la propia iglesia y utilizamos palabras que no corresponden de acuerdo a la doctrina bíblica. Cuando nosotros tenemos que ponerlo todo a la luz de la palabra. Esta palabra se dice así y vos la iluminás y ahí te das cuenta que salen los demonios. Empiezan a aparecer las influencias de maldad. Guarda con nuestro lenguaje. Nosotros pertenecemos a la ciudadanía del reino. No pertenecemos a esta tierra. Nosotros somos ciudadanos del reino. Y nuestro lenguaje es la palabra de Dios viva que en nuestros corazones. Seamos celosos de la palabra de Dios. Defendamos esa palabra como propia en nuestras vidas. Atesorémosla.
Es rica esta palabra. Dice así, 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Acá estaba recordando Pablo que antes había profetas en la antigüedad y falsos maestros que enseñaban al pueblo mal, para que se apartaran. Y después advierte, y se introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató atrayéndolos sobre sí mismos destrucción repentina. No nos preocupemos si lo quieren hacer, porque se están atrayendo de destrucción repentina ellos mismos, pero debemos estar alerta para proteger a quienes, a los que tenemos al lado nuestro. Nosotros no tenemos que preocuparnos por nosotros, porque el Espíritu Santo ya te ha revelado, el Espíritu Santo ya te guía, vos ya te protege, pero vos tenés la obligación y la responsabilidad de pelear por el débil, de pelear por el nuevo, aquel que por primera vez se acerca, orá por él, fortalecelo, dale una palabra correcta, alentalo, levantalo. ¿Me explico? Andá a buscarlo, acompañalo, que esas ideologías no trastornen sus mentes ni sus pensamientos, porque a vos te fue revelada la verdad. Y nuestra pelea no es por nuestras propias vidas, porque Cristo ya ganó la batalla por nosotros. Ahora nosotros, como soldados del reino, tenemos que pelear por aquel perdido, por el vecino que no te quiere, el que no te saluda, que te da vuelta la cara, por el pariente que ya se te olvidó de vos y dice, nah, vos estás en la iglesia, nada, ¿para qué te quiero? ¿No? ¿No pasa? Dice así, y muchos seguirán sus desilusiones. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que evitar que esto suceda. Tenemos que levantarnos como soldados del ejército del reino de Jesucristo y pelear con las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Debemos pelear con las armas de nuestra milicia, levantarnos como soldados del reino para fortalecernos. Como dije al principio, la salvación no se pierde. Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario en rescate por tu vida, porque el pecado nos separaba de Dios y éramos pecadores, estábamos sucios, estábamos llenos de lodo. Y Dios no solamente nos limpió, sino que nos transformó, nos hizo una nueva persona, nos dio una nueva naturaleza, regeneró nuestra vida interior. Efesios 2:8 dice esto. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por eso decía al principio que es un regalo. Nosotros no tenemos que correr ningún esfuerzo, porque cuando te has revelado el Espíritu Santo en tu vida, a vos no te va a costar no hacer pecado. Si vos estás luchando con el pecado, hay que hacer un signo de interrogación. Porque el que robaba, dice la Escritura, no robe más. El que mienta, no mienta más. El que cometía adulterio, fornicación, no debe hacerlo más. Te nace naturalmente. No, yo era pecador así, no, pero esto no puedo hacerlo. Pero no estás luchando, no es que, ay, no puedo, ay, que no me tente esto, y te tapa los ojos. No, porque la fuerza no la tenés que hacer en tu fuerza. Lo tenés que hacer en la fuerza del poder del Espíritu Santo. Porque si no, estamos como que vas al cielo y sí, Señor, ¿sabés las luchas que tuve afuera, abajo? No sabés. Impresionante. Se me cruzaban así las mujeres, los hombres. No, impresionante. No, luché. Y dice, ¿para qué luchaste? Si el Espíritu Santo dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí tenemos que recibir el poder. Porque cuando vos morís a tu vieja naturaleza, recibís el poder del Espíritu Santo, que es el que transforma completamente tu vida. Y no tenés que andar tapándote los ojos o tapándote los oídos o evitando a uno o a otro. No tenemos que hacer eso porque Jesús comía con pecadores y los religiosos lo criticaban. Y con eso quiero decir algo con los religiosos. Y lo criticaban a Jesús. Oh, ¿y este come con publicanos y prostitutas y pecadores? Con eso se junta. Yo lo vi en el Facebook, en un posteo. Este se hizo una selfie con fulano y mengano y esos son, yo los conozco. Y mirá con quién se junta. Mirá con quién se junta. Y va a la iglesia.
Si el Espíritu Santo está con vos, no te contamina nada. Al contrario, vos sos agente de transformación. Vos estás siendo luz y ponés la luz a alumbrar sobre la mesa. No la escondés debajo de la cama. La ponés arriba. La ponés arriba. Y estás iluminando. Y tu testimonio en medio de ese lugar de pecado va a transformar al otro. Va a llegar, y Dios ahí llegó. Pisá, donde pisa la planta de tus pies. ¿Qué dice la palabra? A ver si estudiaron algo. ¿Qué dice? Cuando vos pisás la planta de tus pies. ¿Cómo? Te da tu territorio. ¿Qué dice la palabra? También. Cuando pises la planta de tus pies, sos de bendición. Cuando entras a donde entras, sos de bendición. La gracia te acompaña. La gente dice, che, hay algo raro en vos. ¿Qué tenés? Tenés una luz especial. No sé, estás como siempre contento, todo el día te reís, vos no tenés problema. Y ahí es tu oportunidad. ¡Wow! Jesús, dame sabiduría y empezás a predicar la palabra. Miren una cosa. Almas iluminadas pero no salvas, decía, ¿no? ¿Vieron? Hay un proverbio que dice, me acuerdo, dice, lámparas en mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Vieron por qué dice eso? Porque cuando vos vas en un camino, antes los caminos eran muy oscuros porque no tenían la luz iluminaria que hoy tenemos en las calles, que está toda luz eléctrica por todos lados, no había. Entonces andaban con faros de aceite o con velas, ¿no? Entonces estaban acostumbrados, entonces como tenían que ver el camino, se alumbraban. Y de esta manera es la palabra. La palabra al primero te alumbra el camino para que vos alcances al final del recorrido la salvación completa, pero vos vas caminando primero y te vas dando cuenta cosas, pero tengo que cambiar mi naturaleza, y te cambias como de ropa y te pones la nueva naturaleza según Cristo. Después dices, pero me falta la armadura, y te pones la armadura y seguís caminando. Y ahí vos vas dándote cuenta que es un proceso la salvación. Entonces por eso hay gente que está un tiempo, se va, vuelve, porque no tuvieron una experiencia personal con Cristo. Parecen ser cristianos, pero no lo son. Entonces a veces genera confusión en algunos. Dice, ¿pero por qué? Porque están detrás de cosas que no convienen. Y Jesús dijo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Todo lo demás viene por añadidura, porque es un regalo de parte de Dios. Dios va ya conociendo tu necesidad, Él va proveyéndote, Él va abriendo camino, esas puertas que estaban cerradas, decís, uy, se abrió, porque el Espíritu Santo te acompaña, y comenzaron a cambiar las cosas. ¿Me entendés? Primera de Pedro 2:22 dice, en su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Eso lo hablamos recién. No cambió su naturaleza. Entonces dice, sí, pero cuando vino estaba limpio, estaba cambiado, había una transformación y se cambió. Es como un mono, le pones ropa y aparece el monito todo vestido, pero no sigue siendo un mono, no es un ser humano. Aunque se comporte de manera parecida, no lo es. ¿Me entienden? Entonces, cuando Cristo cambia tu vida, la cambia por completo. No te da simplemente una nueva ropa, te da una nueva identidad, te da un nombre, te dice quién sos y para qué estás, te das planes, propósito, destino en tu vida. Y ahí comenzás a darte cuenta que Dios tiene algo grande para vos y vos decís, wow, tiene la salvación, la vida eterna. Tiene que, mientras peregrino por este camino, Dios me abre puertas. Y te vas dando cuenta que Dios tiene propósitos y planes con tu vida. Entre más conocimiento bíblico recibe una persona, mayor será su responsabilidad delante de Dios. Cuanto mayor conocimiento tenemos, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, wow, y seguís añadiendo. Pero te va a costar no, porque el Espíritu Santo te lo da. Antes eras una persona de mal carácter. Yo era de mal carácter. Hoy estaba con mi sobrina, la traía en el auto y le contaba. Yo digo, me encontré, en esta semana personalmente puedo decir, tuve luchas personales, ¿no? Pero el Espíritu Santo estaba conmigo. Y de repente veía que hay personas que persiguen tantas cosas terrenales, ¿no? Éxitos terrenales que son perecederos. Es cuando... Ustedes vieron cuando el que mira fútbol, miren que cuando se está peleando por la copa, por el campeonato, y después te das cuenta que pasaron 5 años. Decís, ¿te acordás que él estaba como loco con la copa y ya está llenando polvo la copa? Quedó en un pasado.
Entonces todas las cosas de este mundo son perecederas, en cambio las de Cristo, las del Señor Jesús, son eternas y con gloria. ¿Me explico? Entonces vos tenés que correr la carrera que tenés por delante, que es la carrera de alcanzar plenamente la vida eterna en Jesucristo. No dejarte vencer por nada. Ahora, Hebreos 6:4, porque es imposible lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento y crucificados de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Vino a este mundo a alumbrar a todos los hombres, Jesús. Este pasaje no se refiere a creyentes, se refiere a personas iluminadas, porque cuando te da la iluminación, vos decís, wow. ¿Vieron cuando le predicás el Evangelio a alguien que nunca recibió? Y vos decís, Cristo hace eso, y dice, wow, ¿y hay sanidad? Sí, ustedes adoran de esa manera en la iglesia. Yo los veo que saltan, qué alegría, qué bueno, y que están sorprendidos. Están siendo iluminados. Pero el proceso de salvación es cuando Cristo llega a tu vida y vos decís, entiendo todo, es como se te quita el velo, empezás a ver todo lo malo que vos hiciste y decís, Señor, perdoname, y te postrás, Señor, te necesito, cambia mi vida, todo lo que hice estuvo mal hasta ahora, transformalo por completo, destruíme y haceme de nuevo. Cuando vos te das cuenta que Cristo llegó a tu vida, haces eso. Entonces sos como el barro en las manos del alfarero y te está moldeando como una vasija nueva. Deja que Él moldee tu vida como una vasija nueva, porque Él te dio por gracia la salvación, para que vivas la vida eterna. Todos, no va a haber nadie que diga que no ha sido iluminado. Todos en este mundo van a ser iluminados, porque el sol sale sobre justos e injustos. Entonces dice, bueno, ¿cómo puede ser una persona iluminada y no está haciendo algo bien? ¿Por qué? Porque el sol sale sobre justos e injustos. ¿Me entienden? Es un ejemplo práctico. ¿Vieron que cuando la semilla, cuando empieza a brotar el maíz, dice que sale la cizaña, sale también los espinos? Y dice, no lo arranques a eso, porque por ahí por querer arrancarlo vas a arrancar también conjuntamente lo que sirve. Entonces dejalo que crezcan juntos, que al final, cuando venga la cosecha, el que se va a ocupar de sacar lo que no sirve es Dios. Entonces la lluvia cae sobre todo, la revelación de Dios cae sobre todo, la iluminación de Dios cae sobre todos, la iluminación. Ahora nosotros recibimos la salvación por gracia y nadie te la va a poder quitar. Vas a tener vida eterna, vas a tener salvación, vas a disfrutar de lo porvenir, porque morimos en lo terrenal, pero en lo espiritual nacemos a una nueva oportunidad. Entonces, sentite bendecido por la bendición que Dios te ha dado a tu vida. Juan 6:54 dice, y ya estoy terminando, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, dijo Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. También con respecto a esto de que a veces no entendemos que debemos ser regenerados, nos encontramos, ¿vieron cuando Jesús fue crucificado y pidió agua? Mojaron en vinagre la esponja y le dieron de tomar. Y cuando Jesús probó, vio que era vinagre, no lo tragó, lo escupió hacia afuera. Y esto también es al revés. Cuando a nosotros se nos da la palabra, podemos degustarla, pero no tragarla. Entonces muchas veces la palabra de Dios es dada, pero no la comen. Y acá Jesucristo te está invitando que el que no come mi carne y bebe mi sangre, vos tenés que comerla y tragarla, que sean uno en tu parte, en tu vida. Entonces eso, muchos solamente la prueban, pero se quedan con probar y no hay una conversión real. Por eso es importante que nos involucremos en el ministerio, que vengamos a la célula, que vengamos
al ABC, se me trabó, que vengamos al ABC, que nos involucremos en la visión. Es importante que nos involucremos en la visión, que hagamos casa de paz, que dejemos de enredarnos en cosas que no conviene, de enfrentarnos unos con el otro. Nosotros somos seguidores de Jesús. Nosotros somos seguidores de Jesús y todo lo que hacemos lo hacemos para la obra del reino. Los líderes y los mentores están para hacer crecer la iglesia, para fortalecerla, para poder levantar al débil, aquel que no entiende algo, para levantarlo. Vamos, hermano, levantate, vení a la célula conmigo. No te dejes ahí, no te quedes ahí, vamos, arriba. Orar por el desvalido. Ah, no, pero ¿con quién hablaste vos? No hablés con él, Somos todos un cuerpo. Es para alimentarnos y fortalecernos. Entonces, impulsemos a todos al crecimiento. Vengamos a la célula, vengamos a la escuela de entrenamiento, vengamos al ABC. Vengamos porque es una forma de agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que ha transformado nuestras vidas. Tenemos tanto tiempo para tantas cosas, tanto tiempo para hacer tantas cosas que son perecederas y a veces un poquito de esfuerzo no cuesta nada, solamente un esfuerzo. Y para redondear, Juan 6:54, como decía, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. Más el que persevere, Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y sabés por qué vos debés perseverar? Porque ya sos salvo, no para alcanzar la salvación. Porque sí, muchos dicen, hay que perseverar para alcanzar la salvación. No, la salvación no es por obras, no es por tu esfuerzo, si fue un regalo. Yo persevero porque soy salvo, persevero. Viene la tentación, persevero. Viene la prueba, persevero. Nada me hace desistir porque yo ya soy salvo. Entonces persevero porque soy salvo, no para alcanzar la salvación. Porque no es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Señor Jesús. No es en tus fuerzas. Cuando vos te sentís sin fuerza, dice que todo lo que pidas al Padre creyendo lo vas a recibir. Pedile fuerza. Señor, no tengo más fuerza. El Señor dice, estás haciéndolo en tu fuerza. Si yo te envío el Espíritu Santo, por eso te estás costando. Porque lo estás haciendo en tu fuerza. Entonces te envía el Espíritu Santo para que lo hagas en las fuerzas mías, dice el Señor. Porque su carga es ligera. ¿Me entienden? Dice, el verdadero creyente, y este es el fin, el verdadero creyente seguirá siendo fiel aún en medio de las pruebas y en las persecuciones que vengan a su vida. Aún aunque vengan pruebas y persecuciones, vos vas a permanecer fiel, porque sos salvo, porque sos rescatado por Jesucristo, porque Él te otorgó vida eterna, porque Él te dio vida nueva. Y vos, sea cual sea la situación que estés atravesando, vas a permanecer fiel, 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 fiel a Dios. Decile, Señor, yo te soy fiel, decile. Toda la iglesia junto, yo te soy fiel. Señor, yo te soy fiel. Gloria a Dios. Dale un aplauso a Jesús. Y estos dos versículos y termino. A Efesios 2:8 repaso, porque por gracia sos salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. Por eso cuando el discípulo de Jesús le dijo, Señor, aumentanos la fe. ¿Se acuerdan ese pasaje? Jesús le dijo, aumentanos la fe, Señor. Si tuviese fe como un pequeño grano de mostaza, y le decís a ese monte que se quite y se eche en el mar, te sería hecho, le dijo Jesús. Entonces tenemos que empezar a creer en lo que Dios tiene en nuestras vidas. Y Judas 22:22 dice, tengan compasión de los que dudan. Esta es la palabra que les dejo a ustedes para que pongan en práctica esta semana. Esta semana pongan en práctica esta palabra. Judas 22:22. Tengan compasión de los que dudan. A otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Fíjense, Judas
Dice, tengan compasión de los que dudan. Cuando vos ves a alguien que duda, tené compasión, porque todavía no fue iluminado y no le fue revelado el Espíritu Santo en su vida. Y vos que estás más maduro, que has recibido el poder de Dios sobre tu vida, tené compasión del otro, del desvalido, del necesitado. Tené compasión. Si vos sentís que tenés que transformar eso, acércate al altar, respetando las distancias. Aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales, la palabra de Dios también va a alcanzar cada una de sus vidas, porque el Señor quiere transformar cada corazón, cada vida, cada persona que está del otro lado, y que te sientas seguro de la salvación que Él te dio por gracia, y que comiences a participar de las reuniones presenciales, que comiences a ir a la célula, que comiences a transformar tu vida por completo, permitiendo que el Espíritu Santo de Dios sea quien transforme por completo tu vida. Por eso, hermanos y hermanas, en este día, no nos dejemos influenciar por las nuevas formas de pensamiento, estas ideologías que están arrasando esta sociedad para poder apartarnos de la verdad de Jesús. Jesús vino para darte luz, para darte vida y vida en abundancia. Esta es una tarde donde vos debés sentirte fortalecido por el poder de Dios, agradecerle por el regalo que te dio de la salvación. Él te regaló la salvación, Él te arrebató del infierno, te rescató, te dio la oportunidad de nacer de nuevo. Tenés que estar profundamente agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida. Tenés que decirle, Señor, si te sentís débil, estoy cansado de pelear en mis fuerzas. Quiero que la llenura de tu Espíritu Santo esté en mí. No quiero hacer más en mis fuerzas. No quiero estar luchando en mis fuerzas. Él sabe que estás débil, que te sentís abatido. No has permitido que el Espíritu Santo esté trabajando en vos como Él quiere. Por eso estás frustrado en las decisiones y en el camino que has tomado, porque no has dejado obrar a Dios como Él quiere. Él tiene planes y propósitos con tu vida. Él tiene planes y propósitos con tu vida para transformar todo tu ser. Tenés que hacer morir lo terrenal en tu vida. Arrancá eso de tu vida y comenzá a nacer de nuevo a esta nueva oportunidad que Cristo te da. Si sentías duda de tu encuentro personal con Jesús, de tu salvación, no podés tener esa duda. Es porque Cristo todavía está siendo iluminado, pero no está siendo salvo. Comenzá a decirle, Señor, quiero tener la seguridad de la salvación. Quiero tener la seguridad de la salvación. Quiero tener la seguridad de la salvación. Decile eso al Señor en esta noche. Decile eso al Señor, porque Él quiere obrar en tu vida. Quiere darte lo que Él tiene preparado para vos. Pero vos estás deteniendo la mano de Jesús. Vos la estás deteniendo. No la detengas. El poder de Dios está en este lugar. La presencia del Espíritu Santo está en este lugar. Puedo sentirlo. El fuego del poder del Espíritu Santo está en este lugar para transformar tu vida. Deja que el poder de Dios te transforme, te cambie por completo. Morí a la vieja naturaleza. Permite que la nueva surja de entre las cenizas para darle toda la gloria y toda la honra a aquel que se merece la honra y la gloria. Ahí de entre las cenizas surja tu nueva vida en Cristo. Levántate como un guerrero para poder pelear, pero no por tu vida, por la vida de los perdidos, por aquellos que necesitan ser alcanzados por el poder de Dios. Esta es tu noche, esta es la hora que vos tenés que transformar y cambiar tu vida. Por eso ahí vamos a orar. Nadie se distraiga, cierren todos los ojos, porque el poder de Dios va a obrar. El Espíritu Santo va a soplar sobre tu vida y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Padre, Dios del cielo y de la gloria, te doy gracias en esta noche, porque sé que tú estás en este lugar, moviendo tu mano poderosa, derramando de tu poder y de tu autoridad sobre cada vida. Ato y reprendo todo espíritu inmundo, todo poder de las tinieblas, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Te digo, no tienes arte ni parte en estas vidas, porque fueron marcadas y selladas por el poder de Dios para rescatarlos para la salvación. Oh Padre, Dios del cielo, mueve tu mano de poder, derrama de tu Espíritu Santo, así como en el Pentecostés. Ahora, oh Dios,
corazón, toca a cada una de las personas en esta hora, para que el poder de Dios transforme, para que el poder de Dios ahora cambie por completo la naturaleza pecaminosa. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, vas a ver el milagro de Dios en tu vida, vas a ver el milagro de Dios en tu vida obrar, vas a ver el milagro de Dios en tu vida obrar, vas a ver el milagro de Dios. Oh sí, Señor, aleluya. Tú estás en este lugar, ahí estás moviendo tu mano de poder, tú estás moviendo tu mano de poder, tú estás moviendo tu mano de poder, tú estás alcanzando cada vida. Ahora, 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 Dios, ahora, Dios, ahora, Dios, ahora, Dios, ahora, Dios, ahora, Dios, ahora, Dios. Mueve, 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 mueve tu mano. Tu Espíritu Santo está en este lugar, tu Espíritu Santo está en este lugar. Oh sí, tú has sellado cada vida, tú has marcado cada vida con fuego. En el nombre de Jesús, aleluya. A ti te alabamos y te bendecimos, Señor. A ti te adoramos, oh Rey de Reyes. A ti te glorificamos, Padre Santo. Tú eres digno de recibir toda gloria. Tú eres digno de recibir toda alabanza. Toca, toca, toca cada vida, Padre. Toca cada corazón. Toca ahora, Jesús. Toca, toca, Jesús, ahora. Sigue obrando, Señor. Sigue obrando, Jesús, ahora. Estás alcanzando cada vida, Señor. Estás transformando cada corazón. Oh Padre, el poder de Dios está en este lugar. En el poder de Dios está en este lugar. El poder de Dios está en este lugar. Oh, Shitanaya, Kaya, Ramasoya, Kiyama, Urakaya, Mashineyo, Alabateya, Rabasoya, Kiyama. Oh Espíritu Santo de Dios, tú estás aquí. Tú estás aquí. Kumi, Kumi, Jesús, Kumi. Ahora, 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 ahora. Levántate, 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 levántate en el nombre de Jesús. Ahora, 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 Dios. Tu Espíritu Santo